Las carreteras pueden ser ese tipo de lugares que para algunas personas suelen ser de relajación. A algunas personas les gusta mucho conducir, y más si es en este tipo de carreteras desoladas. A algunos solamente les gusta el sonido de su motor, sin prender la radio, sin tener acompañante, solamente ellos, el asfalto y completa soledad durante la noche. Aunque les cueste creerlo, a algunas personas les relaja. Esto también se puede ver mucho en los camioneros. A los camioneros les gusta. Y se han curtido, a decir verdad, mucho sobre las carreteras que les toca transitar. Algunos saben por dónde ir, otros por no dónde ir. Y también esto se presta a que conocen muchas leyendas, que las mismas carreteras se han encargado de que se hagan famosas. Pues más de uno de estos camioneros dicen haber tenido experiencias paranormales con este tipo de entes. La primera historia que les quiero contar viene de parte de Agustín Echeverría. Agustín no es un camionero. Durante muchos años lo quiso ser, y esto es porque su padre era camionero. Y obviamente como Agustín viene de esa familia, de que lo que es el papá lo tiene que ser el hijo, durante muchos años le gustó la idea, le fascinó la idea de ser camionero. Y durante muchas veces le pidió a su padre que le enseñara sobre el trabajo. Esto sucede en los años 90. En aquellos años, las reglas para ser camionero eran diferentes. Los camioneros podían llevar acompañantes en ciertas empresas. Y obviamente el padre de Agustín aprovechaba esto para llevarse a su hijo e irlo incorporando poco a poco en ese trabajo como lo es ser camionero. A Agustín esto le fascinaba. Le fascinaban las carreteras, conocer varios estados de la República Mexicana y también conocer a mucha gente. Pero Agustín tuvo que vivir algo que los camioneros sí o sí tienen que vivir alguna vez. Una experiencia paranormal. Y esta sola experiencia lo hizo plantearse seriamente sobre si seguir con este deseo de ser camionero. El caso es que Agustín, en uno de estos viajes que hacía con su padre, le ganó el sueño. El papá iba conduciendo, y durante un punto de la noche, pues la plática simplemente cesó. El papá no llevaba la radio encendida. Él ya estaba acostumbrado a ir conduciendo de noche, así que no lo necesitaba. El papá de Agustín solamente necesitaba una taza de café, y eso era todo. Pero Agustín, por otro lado, al tener 18 años, se sintió cansado por eso de la 1 de la mañana. Y sin saberlo se quedó rotundamente dormido. Su papá siguió conduciendo, no le dio importancia a esto, y permitió que Agustín durmiera. El caso es que, en cierto punto de la noche, Agustín se despierta y empieza a mirar para todos lados, y él se da cuenta de algo que no está bien o cuando menos no es normal, y es que el camión se encuentra detenido. Y no se encuentra en ningún paradero, no se encuentra en una gasolinera, se encuentra detenido a orillas de la carretera. Su padre no le gustaba hacer esto. Él siempre le decía que lo evitara, a no ser que hubiera algún acontecimiento o alguna falla del camión, que jamás se detuviera y se orillara con el camión, pues a veces suceden accidentes. A veces hay conductores imprudentes que van a exceso de velocidad y puede que no libren con el camión a pesar de que éste esté orillado. Lo siguiente que nota Agustín, que es sumamente extraño, y aquí ya le empieza a dar un poco de miedo, es que el asiento de su lado, el asiento del piloto, donde se supone tendría que ir su padre conduciendo, viene completamente solo y la puerta está abierta. Al parecer su padre se había bajado y no había cerrado la puerta.
Y lo que era todavía más extraño aún, era que el camión se encontraba encendido. Agustín se queda pensando y mirando alrededor suyo. Esto no pintaba bien. Agustín trata de levantarse un poco, se talla los ojos, trata de despertarse más, y al no ver a su padre empieza a gritar por su nombre. Papá, papá, ¿dónde estás? Pero al ver que no recibe ninguna respuesta, Agustín decide abrir la puerta y salir afuera del camión. El camión había sido detenido de tal manera que Agustín terminaba casi en el monte. Él, como puede, se baja, ese zacate crecido que no lo deja caminar muy bien, y ve que está en oscuridad absoluta. La noche es muy oscura, y no se detuvieron en ningún lugar que hubiera luz pública. Lo único que podía ver era cómo los faros del camión alumbraban hacia adelante, iluminaban el camino. Pero del lado donde él se había bajado no veía absolutamente nada. Solamente alcanza a ver una figura que está parada entre el monte y que está estática. En un principio Agustín piensa que es su padre, y es lo lógico. Al parecer no había nadie más ahí. A fuerzas tenía que ser su padre, pero el caso es que Agustín se va acercando hacia esta silueta, mirándola fijamente. Y mientras más se acerca, más se da cuenta que no es su padre, ya que la silueta va agarrando una forma extraña, una forma que él reconoce después de unos minutos, que es la forma de una niña de tal vez algunos 6 o 7 años, pero al estar muy cerca de ella, Agustín se da cuenta de algo más. Y es que esta niña no tiene una apariencia humana. Su cabeza está como que excesivamente más grande, como si se encontrara inflada. De sus pómulos, de sus cachetes, de su frente, como si la cabeza estuviera a punto de explotar. Las venas se le marcaban muy pero muy feo. Eran rojas e incluso en la oscuridad podía verlas. Esos ojos también resplandecían en la noche, pues eran completamente blancos. Aquella niña tenía una cara absolutamente terrorífica y muy perturbadora. Tanto así que Agustín no pudo con el miedo y se dio la media vuelta y corrió. Corrió y se subió al camión. Y una vez ahí, empezó a gritar por su padre, volteando para todos lados, mirando si lo podía ver por ahí. Pero por más que gritaba, su padre no venía. Tomó la decisión de pasarse al lado del piloto y es ahí cuando alcanza a ver a su padre, el cual con una lámpara está iluminando la parte baja del camión. Al parecer, con el motor encendido que tenía el camión, el cual es muy ruidoso y más de esos trailers algo antiguos, viejos. El padre no podía escuchar los gritos de Agustín. Y Agustín le dice a su padre: ¿qué estás haciendo allá afuera? Te estoy gritando. ¿Qué estás observando? ¿Qué estás buscando? Y su padre en ese momento lo ve y nota que la cara, su expresión es un poco extraña. Agustín ve que su padre se encuentra algo atemorizado y a la vez también sorprendido. Era como si estuviera espantado. Era como si su padre hubiera visto algo que lo hubiera dejado con mucho temor. Su padre sigue buscando por los alrededores del camión, diciéndole que ahorita iba a subir. Pero Agustín le está llamando y gritando una y otra vez que ya se suba. Y es así como finalmente su padre sube. Su padre se encuentra pálido, está sudando, está nervioso, y Agustín le pregunta: ¿qué sucedió? Dime qué pasó. Pero su padre no le quiere decir. Agustín tampoco le dice lo que había visto. Su padre también le pregunta, pues conoce muy bien a su hijo, y nota que Agustín tiene una cara pálida y con mucho miedo, está nervioso también.
y sin quererlo, ambos se guardan un secreto. Se detienen más adelante, en una tienda de convivencia, donde desayunaron, comieron alguno que otro refrigerio y siguieron con su camino. Esta vez los dos iban en absoluto silencio, como si estuvieran guardando algo. Y fue solamente meses después que ambos se animaron a contar lo que uno y el otro habían vivido aquella noche. Agustín le platicó que había visto una niña con una cara horrenda y tétrica parada entre el monte, mientras que su padre le dijo que había visto esa misma niña, pero cuando iba conduciendo. La niña había caminado en la carretera y se había atravesado, y su padre pensó que la había pasado por encima con el camión. A pesar de las características de la niña, tenía los ojos blancos y aquella cabeza anormalmente grande para su cuerpo. Su padre decidió detenerse para ver si el cuerpo de la niña estaba por ahí, pero jamás lo consiguió. Después de esta experiencia, ambos tuvieron más cuidado, sobre todo cuando viajaban juntos, y ahora sabían que si veían otra niña con esas extrañas características, no se iban a detener, a pesar de que ésta se pusiera enfrente de ellos. Yo creo que todos hemos tenido buenos amigos. Ese tipo de amigos que a pesar de que pasen los años, uno sigue teniendo comunicación con ellos, ¿no? Les sigue haciendo favores, ellos te hacen favores a ti. Y de cierta manera, a pesar de que pasen los años y de que algunas veces no se ven, la amistad sigue ahí igual de fuerte. Este era el caso de Francisco y Rogelio. Francisco y Rogelio habían trabajado durante mucho tiempo en la misma fábrica. Pero, como es en la vida, uno tiene que reinventarse. Uno tiene que siempre seguir adelante. Y la meta de Francisco siempre había sido ser camionero. Cuando se le presenta la oportunidad, Rogelio se alegra por él. Él continúa trabajando en su fábrica, mientras que Francisco comienza con su labor de camionero. Y miren cómo es la vida, que al pasar los años, ellos se iban a reencontrar precisamente en aquella planta, en donde habían trabajado muchos años. Rogelio ahora era supervisor, pero tenían problemas con el transporte. A veces no llegaba el autobús, y como esta planta se encontraba algo retirada, pues era complicado irse a tales horas. Rogelio salía considerablemente más tarde, ya que era el supervisor. Y siempre cuando salía tenía que caminar cerca de alguna hora o 40 minutos para lograr conseguir algún transporte. A Francisco le dan la ruta que va de esta planta a otra, llevando material como concreto, cemento, etc. Y es ahí cuando estos amigos se reencuentran. Rogelio le empieza a platicar a Francisco, pues que cada noche, por eso de las 11:30, 12, que es cuando sale, todos los empleados ya se han ido para ese entonces, se le complica agarrar transporte, ya que tiene que caminar 40 minutos o una hora hasta lograr llegar a la parada. Y es ahí cuando Francisco le dice: mira, no te preocupes, yo a esa hora voy a venir por material, tú me aguantas ahí en la esquina, ya que no se pueden quedar en la planta. Yo paso por ti, te subes y te llevo. Y así quedaron los amigos. Esta planta se encuentra algo retirada. Solamente hay poca iluminación afuera de esta. Entonces Rogelio se queda ahí sentado en una piedra, esperando a su amigo.
Esto sucedió varias veces. Francisco pasaba por él, Rogelio se subía y los dos se iban conversando hasta llegar a la parada, donde Rogelio se bajaba, se despedían y Francisco se iba. Era un momento grato para ambos amigos, ya que iban platicando e iban poniéndose al día del uno del otro. Esto se repitió, como dije, durante varios días y es más, semanas y meses. Pero hubo una noche en donde Francisco pasó con su camión y vio a Rogelio parado ahí más enfrente en un árbol. No lo estaba esperando donde mismo, ahí sentado en la piedra. Se le hizo extraño, pero pensó que tal vez Rogelio necesitaba estar parado, quién sabe. El caso es que Francisco va con su camión, se detiene enfrente de él y le abre la puerta. Rogelio tiene una extraña mirada. Tiene como una mirada perdida en ese momento. Y a pesar de que Francisco le abre la puerta, Rogelio no entra. Como todas las otras noches, se queda parado ahí, mirando simplemente a la nada. También la apariencia de Rogelio, según cuenta Francisco, es algo extraña. Él dice que su amigo tenía una apariencia muy serena, muy gris, y sus ojos se encuentran completamente apagados, como si no hubiera vida en ellos. Francisco se da cuenta de esto y le parece muy extraño. Pero en cuestión de algunos minutos, Rogelio empieza a subir a su camión y se sienta a un lado de él. Francisco empieza con su camino, lo saluda y le empieza a preguntar que cómo le había ido, cómo estaba la familia, cómo estaban las otras cosas. Una plática de amigos. Pero Rogelio no responde. Francisco está pregunte y pregunte para incentivar la plática, pero Rogelio sigue callado, no contestándole nada. Francisco empieza a pensar que tal vez había tenido algún percance en el trabajo. Tal vez el día había sido muy duro. Él recuerda muy bien cómo se trabajaba en aquella planta y había unos días que a uno lo terminaban mermando mucho, sobre todo de energía. Y es entonces que él capta que tal vez Rogelio no quiere hablar y simplemente deja de incentivar la plática y él sigue conduciendo. Cuando en ese momento le empieza a sonar su celular. Francisco va, contesta su celular y del otro lado de la bocina se escucha la voz de Rogelio, el cual está llamando y le está preguntando: Francisco, ¿dónde estás? Estoy aquí, te estoy esperando. ¿Vas a pasar por mí o tienes algún otro inconveniente? Él le dice: por mí no hay problema, si quieres le camino. Solamente dime para no estarte esperando. Y Francisco en ese momento le pregunta: Rogelio, ¿dónde estás? ¿En dónde me estás esperando si te traigo aquí, en el camión? Y él se da cuenta que cuando voltea, ve a Rogelio, pero Rogelio no está llamando por teléfono. Rogelio va sentado ahí, inerte, como una estatua, con la mirada perdida mirando hacia enfrente. Pero su amigo está en el teléfono y le dice que está en la piedra donde siempre lo espera, que había salido un poco más tarde, pero que ahí estaba. Y es en ese momento que a Francisco se le cae el teléfono celular y empieza a temblar. Un escalofrío le recorre todo el cuerpo. Detiene el camión, ya que dice que las manos le empiezan a temblar y él siente cómo va perdiendo la estabilidad del camión poco a poco, cosa que no quería hacer, pues perder el control con un camión en plena carretera es muy peligroso. Él se orilla como puede, agarra una cruz que tenía en su pecho, la aprieta con fuerza y comienza a rezar y a rezar y a rezar. Dice Francisco que no pudo terminar ninguna oración. De alguna forma extraña se le olvidaban. Ni un Padre Nuestro, ni un Ave María, simplemente se le olvidaban.
Pero por suerte, cuando volvió a abrir los ojos y volteó hacia el asiento del copiloto, ya no vio a nadie. La figura que lo había acompañado se había ido, había desaparecido. La puerta se encontraba cerrada. Él dice que lo que vio aquella noche probablemente fue algo que tomó la forma de su amigo y lo abordó. Que él da muchas gracias a Dios que Rogelio lo llamó en ese momento, pues tal vez más adelante se iba a ocasionar un accidente. Pues los doppelganger o los dobles malvados siempre son vistos minutos antes de que un accidente ocurra. Probablemente Francisco, según él me cuenta, iba a sufrir algún accidente. Y por suerte, por la mano de Dios, por el destino, como quieran llamarlo, Rogelio le llamó en ese instante y lo salvó de aquel percance. Patricio nos cuenta una historia muy interesante. Esta historia le sucedió a él cuando estaba de camino a dejar una mercancía. Patricio es un camionero de forma, digamos, local. Él trabaja para una empresa, transportando algunos uniformes y transportando algunos almacenes como químicos, como cloro, etc. Él solamente va de una bodega a otra, pero viaja entre municipios. Entonces los viajes, digamos que son algo largos. Son viajes de 1 hora y media e incluso hasta 3 horas. Y los hace diariamente. Pero a pesar de esto nunca sale del estado. Entonces de alguna forma a él le gusta este trabajo, ya que no se expone a las carreteras federales. El caso es que una noche, cuando se encontraba por eso de las 11:30 en el último viaje que iba a hacer, iba por mercancía y esa mercancía la iba a traer de nuevo a la bodega y simplemente iba a terminar con su horario. El caso es que cuando iba por esta mercancía, tuvo un problema con el camión. Era un camión pequeño, un Torton podríamos decir. El camión que estaba usando precisamente aquel día era un camión muy defectuoso, era un camión muy viejo y tenía sus ciertas fallas. Patricio sabía cómo componerlo, o mejor dicho, como popularmente se dice, le sabía la maña. Entonces, justamente cuando estaba atravesando, subiendo una sierra, ya que son localidades algo lejanas, en donde estaban puestas estas bodegas, él dice que el camión empieza a perder fuerza, y pierde fuerza, y él ya sabe lo que se viene, el camión se va a apagar. No era la primera vez que le pasaba, ya estaba acostumbrado a esto, y sabía cómo lidiar con el problema, así que antes de que se apague totalmente, él decide meter el freno de mano, prender las intermitentes, y prender todas las luces posibles, ya que según él me explica, en las carreteras de la sierra, donde solamente hay árboles a veces a ambos lados, y hay un precipicio muy largo del otro lado, en donde si chocas, el camión puede caer y dar vueltas hasta los pies de la sierra. Las carreteras en la sierra son muy peligrosas, y debido a que están solas, debido a que no tienen alumbrado público, no hay luces que te iluminen el camino, suelen ser muy peligrosas. Así que por esto mismo enciende todas las luces que puede, más que nada, por si viene algún carro o otro camión, alcance a librarlo, a esquivarlo, y que no suceda una tragedia. El caso es que Patricio se baja, abre el cofre y empieza a hacer lo suyo. Como ya les dije, esto no era algo que no le hubiera pasado antes, y sabía cómo componerlo. El caso es que mientras está con el camión, empieza a escuchar algo. Empieza a escuchar como murmullos,
y los empieza a escuchar muy cerca de él. Patricio empieza a mirar para un lado, empieza a mirar para el otro lado, buscando de dónde vienen aquellos murmullos. Recuerden, son plenas 11:30 de la noche. Las carreteras en la sierra, como son muy oscuras, las personas deciden no atravesarlas en este horario. La carretera está completamente sola. No hay ninguna localidad cerca, ni siquiera una casa. ¿Quién está murmurando? Y lo que más le incomoda a él es que esos murmullos los escucha cerca. Por lo tanto, la persona debe de estar a escasos metros de él, pero por más que ilumina con la lámpara, no puede ver nada. Ilumina para un lado, ilumina para el otro lado, e incluso se agarra a buscarlo abajo del tráiler, pero no consigue nada. Algo asustado, porque no sabe de dónde vienen aquellos extraños sonidos, empieza a darse prisa para componer el camión lo más rápido posible. El caso es que cuando está a punto de terminar, cuando arranca de nuevo el camión, baja otra vez, cierra el cofre, y en ese momento hace algo que no había hecho antes. Al momento de cerrar el cofre, él alza la mirada y alcanza a ver un bulto que se balancea con el aire. Patricio agarra su lámpara, la enciende y voltea hacia arriba. Los murmullos, para ese momento se dio cuenta que venían de arriba, no venían de un lado, no venían del otro lado, no venían de debajo del camión. Los murmullos venían de arriba. Y alguien le estaba hablando. Patricio me dice lo siguiente: Alex, lo que te cuento es absolutamente real. Lo que vi aquella noche fue un cuerpo balanceándose. Era como un esqueleto, pero este esqueleto tenía ropa de un hombre, ropa desgarrada. El esqueleto estaba sujeto a una rama de un árbol que se curviaba y atravesaba casi toda la carretera. De una de aquellas ramas caía una cuerda y la tenía enredada en el cuello aquel esqueleto, como si anteriormente alguien se hubiera quitado la vida ahí y ahora solo quedaran sus huesos. Patricio, del asombro, empieza a dar pasos hacia atrás y él ve cómo los dientes de aquel esqueleto que se encuentra colgado de una de estas ramas empieza a moverse, como si los murmullos los estuviera haciendo él, a pesar de no tener labios ni tampoco lengua. Patricio decide irse. Se mete a su camión, lo enciende rápidamente y se va de aquel lugar, como alma que lleva el diablo. Para su mala suerte, como les expliqué en un principio de la historia, él tenía que ir por un encargo, unos materiales, y tenía que volver a pasar por aquella misma carretera, por aquella misma sierra. El caso es que ahora no lo haría solo. Ahora iba un contador con él, una persona de administración. Tenía que hacer un conteo, de ver todo el material, etc. Cosas de administración. Patricio aprovecha y le dice que lo acababan de espantar, que había visto un esqueleto colgando en uno de los árboles. Y es ahí cuando su compañero le dice: Patricio, pues tú no eres el único. Algunas personas de la empresa y también del pueblo cercano lo han visto. Lo que se aparece ahí, colgado en aquel árbol, no es nada malo. Simplemente es el alma de un hombre que no puede descansar en paz. Este contador le explicó a Patricio que años y años antes, décadas antes, un hombre se había quitado la vida en aquella sierra, colgándose de un árbol. Todo debido a la locura y también a que personas muy allegadas a él habían fallecido. El hombre, al no soportar más, había decidido acabar con su vida.
Después de esto, varias personas decían haberlo visto, colgado entre las ramas de los árboles. Y fue por esto mismo que nadie se atrevía a atravesar aquella carretera de noche, pues el hombre precisamente había acabado con su vida por eso de medianoche, exactamente a las 12. Y Patricio recuerda que por esas horas mismas había transitado por aquella carretera y se lo había encontrado. De hecho, él no descarta que esta misma aparición, este mismo espectro, se haya encargado de apagar el camión justamente cuando estaba atravesando aquella carretera. Por esto mismo Patricio decidió no atravesar aquella carretera de las 11 a las 12:30. No importa que tuvieran cargo. Él se esperaría hasta la 1 de la mañana para volver a transitar por esta, para no volver a encontrarse con aquel espectro. Esta siguiente experiencia viene de parte de Evaristo. Evaristo solamente quiere compartir su nombre y reservarse su apellido, pero su historia transcurre en una carretera muy famosa por algunos accidentes y también, ¿por qué no?, por hechos paranormales. La Rumorosa. Yo sé que este nombre a todos les causa intriga, sobre todo las personas que están acostumbradas a viajar mucho. La Rumorosa tiene cierta reputación. De hecho, muchos camioneros y personas que transitan por esta carretera muy constantemente lo hacen con bastante precaución, ya que no son pocas las vidas que se ha cobrado. Las vueltas de esta carretera son bastante letales y sobre todo en tiempos, podríamos decir, no muy convenientes. Evaristo lo que nos cuenta es lo siguiente. Ya había transitado por la Rumorosa varias veces, de hecho. Evaristo no es un camionero novato, quítense eso de su mente. Él tiene cerca de 54 años y desde que tuvo 19 años estuvo arriba del camión. Entonces, digamos que es un camionero muy curtido, ha visto muchas cosas y prácticamente conoce todas las carreteras a lo largo del país e incluso las de Estados Unidos, algunas. Ya se imaginarán toda la sabiduría y todas las historias que tiene. Pero algo curioso, me cuenta Evaristo, es que si bien había vivido muchas cosas, a él jamás le había pasado algo paranormal per se en una carretera. Esta era su primera vez, a pesar de estar durante años transitando por estas. Él dice que tal vez era suerte. Es alguien sumamente religioso y, claro, cree en los fantasmas. Pero no se esperaba nada como esto. Él se encontraba conduciendo una noche, transitando por esta Rumorosa. Y él dice que lo hacía ya con cuidado. Ya no iba con la misma velocidad que cuando era joven. Cuando uno es joven es temerario, por no decir que no mide las consecuencias. En unas vueltas letales, y si es que el tiempo es malo, el camión se puede voltear. Cuando hay vientos muy fuertes, a veces no logras controlar la carga. Evaristo era de lo que se cuidaba muy bien, sobre todo precisamente en aquella noche. Eran pasadas de medianoche, casi cercano a la 1 de la mañana. Había fuertes vientos y la carretera estaba casi completamente deshabitada. La Rumorosa es una carretera por la cual transitan muchos coches, más durante el día que durante la noche. Pero precisamente en aquella ocasión veía muy pocos, y esto, como quieras que no, causa un poco de tensión. El caso es que él iba conduciendo con cuidado. La carga que tenía era doble, entonces tenía que ir con suma precaución.
y fue por esto mismo que lo alcanzó a ver. Él dice que iba mirando hacia enfrente, mirando el asfalto, poniendo toda su atención a él, pero vio algo que le llamó la atención a un lado, por fuera de la carretera. Él dice que alcanzó a ver una sombra que resaltaba de esta. Una sombra grande, era la sombra como de un auto, y a pesar de que sus faros no pudieron iluminarlo, pudo alcanzar a ver la silueta. Evaristo cuenta que lo que vio fue un auto volcado, un auto con las llantas hacia arriba. Parecía ser que se había salido de la carretera, y por como lo vio, parecía que había sido reciente. A lo mejor por la oscuridad y por lo desolada que se encontraba la carretera en ese momento, nadie lo había visto. Seguramente había heridos, o si es muy mala la situación, seguramente había un cadáver. El caso es que Evaristo, al no ir tan rápido, pudo ver esto con propiedad. Pasó el choque, y él continuó viéndolo a través de su espejo retrovisor. Ya iba descendiendo la velocidad del camión. Es una persona empática. Simplemente no puede ver esto y dejarlo pasar. Y fue precisamente por mirar al espejo que vio otra cosa, algo que le llamó todavía más la atención, y es que vio que había una niña ahí, enfrente del carro, enfrente del auto volcado. Dice que la vio con mucha propiedad. Vio que traía un vestido blanco, una larga cabellera que se meneaba con los fuertes vientos, y la niña solamente se abrazaba de sus manos, como teniendo frío, y miraba hacia la carretera. Posiblemente la niña venía en el auto. Obviamente, con más razón, no iba a dejar a un infante ahí. Evaristo detiene el camión más adelante, se baja apresuradamente, baja con su lámpara y se da la media vuelta, rodea su camión para finalmente aluzar y encontrarse con la sorpresa de que no ve absolutamente nada. Evaristo no había avanzado mucho. Tenía que ver el auto volcado. Tan solo había avanzado algunos metros, pero por más que aluzaba entre la noche, no podía ver el accidente. Y lo que le preocupaba más, no podía ver a la niña. Evaristo se queda ahí, tal vez por unos 10 minutos, aluzando, recorriendo la carretera, caminando a lo mejor unos 25 metros, yendo y volviendo, revisando con la luz. No ve absolutamente nada. Al parecer, el accidente había desaparecido. Para este momento él está muy confundido y decide entrar nuevamente al camión. Él va, se sienta, reposa en su volante y empieza a pensar por lo que había visto en ese momento. Y obviamente la mente se encarga de dar varias vueltas y buscar respuestas. Como mencioné anteriormente, Evaristo cree en fantasmas y es religioso. Entonces pensó lo que creo que muchos estamos pensando ahora mismo. Bueno, lo que vi seguramente fue una manifestación. Seguramente lo que vi fue un choque que sucedió hace varios años. No hay otra explicación. Evaristo jamás había visto o había tenido alucinaciones. Tampoco consumía nada. Entonces, no se podía explicar cómo había visto claramente un accidente y que de un segundo a otro, el accidente se había disipado. Pero ahora empieza a percibir dentro de su cabina algo extraño. Lo percibe tan pronto enciende su camión para ponerse en marcha. Él siente algo dentro de su cabina. Aparte de que siente pesadez y de cómo el aire se va poniendo algo más helado, como si tuviera puesto el aire acondicionado, empieza a sentir mucha tristeza y un olor como a podrido, como a huevo podrido según dice él. Un olor muy desagradable, un olor que en el transcurso de todo su viaje jamás lo había olido. Eso quiere decir que era reciente. Evaristo empieza a revisarse las botas, tal vez algo que pisó, tal vez algo que subió por accidente, pero nada, sus botas están limpias. Pero ese hedor no sabe de dónde viene, tampoco esa pesadez. Él trata de irse,
pues dentro de su mente está pensando tal vez porque está estacionado en el lugar del accidente, eso tal vez lo está atrayendo. Podría explicarse que también es esa pesadez que siente en el ambiente. Él sigue conduciendo su camión, pero parece que algo le está hablando. Evaristo no se siente solo, él se siente acompañado según me cuenta, y es como si alguien le estuviera diciendo: mira por el retrovisor, mira por el retrovisor. Evaristo siente esta curiosidad que jamás había sentido en sus viajes, pues obviamente un camionero mirar por retrovisor no tiene nada de sentido, solamente de sus laterales, pero el de arriba no, porque simplemente no va a ver nada, está la caja tapándole y atrás está su cabina con su cama. Si viene absolutamente solo, no tiene por qué fijarse ahí, pero él siente algo, una espinita como decimos, de que quiere fijarse por el retrovisor. Algo está atrás de él. Él lo siente. Y fue así como ya no era capaz de simplemente ignorar esto. Decide ver por el retrovisor. Y me cuenta Alex: lo que vi me ha dejado traumado incluso hasta hoy. Vi a la misma niña, pero la vi con un aspecto grotesco. La niña tenía arrugas como si fuera la cara de una anciana. Tenía sus dedos, las manos de sus dedos, puestas en mi asiento, como si se estuviera agarrando de él. Sus manos no tenían uñas y tenían un color de piel pálido, casi como grisáceo. Lo que estaba viendo tal vez era un cadáver moviéndose. En ese momento, Evaristo cerró los ojos y empezó a rezar. Obviamente ya iba conduciendo, y a pesar de que empezó a desacelerar, con los ojos cerrados, es imposible que uno no se salga del camino. Y le pasó. Más temprano que tarde, empezó a sentir como el camión se salió de la carretera y empezó a temblar. Estaba en la arena, en la grava. Evaristo frena de golpe. Casi se voltea el camión, por suerte no sucede. Y abre los ojos nuevamente. Por suerte, la niña ya no se encuentra atrás de él. Evaristo se baja de su camión, empieza a hiperventilar. Él trata de controlarse. Un auto se detiene para preguntarle si está bien, pues ve el camión en una posición no muy favorable. Pero Evaristo trata de decirle que está bien, tan solo que fue un susto. Él no puede explicar nada. De hecho, en ese momento no sabe ni siquiera muy bien qué es lo que vivió, solamente sabe que fue algo aterrador. Como puede, se sube nuevamente. Y antes de voltear de nuevo al retrovisor, tal vez por tercera vez, ya que cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue voltear al retrovisor y ver que la niña ya no estaba ahí. Pero esta vez iba a cerciorar de algo. Él fue y arrancó su retrovisor y lo puso en la guantera. Y así continuó con su viaje. Él me dice: Alex, lo que viví en aquella ocasión en La Rumorosa me ha dejado tan marcado que durante el tiempo que estuve de camionero jamás volví a pegar ese retrovisor en ninguno de mis viajes. La siguiente historia me la contó un amigo mío. Esta no me la mandó nadie. Me la contó hace relativamente poco, en noviembre del año pasado. Estábamos en una reunión y empezaron a salir las anécdotas paranormales. Y me voy a tomar el atrevimiento de contárselas a ustedes, ya que me parece una historia muy interesante. Mi amigo trabaja en la playa
Y en la playa, ellos rentan algunas cosas para los turistas. Él dice que esto le pasó en un verano de agosto, cuando vienen muchos turistas, a veces de la República o también extranjeros. Hay eventos de DJ, hay carpas, hay festejos. Entonces, hay bastante gente, ya sea en el día, madrugada o noche. Debido a que esta temporada, pues, es muy pesada para ellos, su jefe les pide que trabajen algunas horas extra, obviamente muy bien remuneradas. A mi amigo le tocó una de estas noches. En su trabajo él renta cuatrimotos y renta buggies. Los buggies, para quienes no lo conozcan, les voy a poner una imagen ahora mismo. Pero son una especie de vehículos especiales para andar en terracería. Obviamente en la playa, las personas lo querían para estar paseando entre la arena y entre las dunas que se hacen. Los buggies tienen un armazón metálico, cinturones de seguridad, así que van muy bien, digamos, protegidos. El caso es que a la 1:30, 2 de la mañana, el negocio se cierra y todas las personas que rentaron alguno de estos vehículos tienen que ir a dejarlos, se los ponen en el contrato. Pero dan las 2:30, 2:40, y mi amigo dice que faltaban 2 buggies de unos chicos que se los habían llevado y ya no los habían devuelto. Obviamente ellos tenían que ir por ellos, tenían que rastrearlos, pues no querían que se los robaran. El caso es que mi amigo y su compañero agarra cada uno una motocicleta y se van entre las dunas, entre la negrura de la noche, a buscar aquellos buggies. Como ya les comenté anteriormente, la playa en esa temporada no está vacía, todo lo contrario. Se escucha música, se escucha escándalo, a pesar de estar algunos metros retirado. Y ves cada cuanto alguna camioneta detenida en la arena, con personas ahí. Entonces ellos iban bien, a pesar de que eran altas horas de la madrugada, ellos iban bien. Pero pasan 30 minutos, 40 minutos y no encuentran dónde están aquellas personas, hasta que finalmente llegan a una parte de la playa donde se encuentran unos árboles gigantes, que son muy parecidos a pinos, que se extienden por metros y metros hacia arriba, y forman una especie de muralla, una muralla natural, entre la arena y la vegetación del otro lado. Obviamente esto de noche se ve muy oscuro. A pesar de llevar lámparas, no ven mucho hacia adentro. Pero ellos captan algo. Entre la oscuridad de los árboles y de las ramas, mi amigo me cuenta que empieza a ver una luz. Pero ojo, él dice que no era una luz como de un reflector, como de un foco de algún vehículo. No. Era una luz muy parecida al de una vela que iluminaba alrededor, como una especie de fuego blanco. Y eran dos luces que se movían entre las ramas y los troncos de aquel pequeño bosque. Mi amigo y su compañero se le quedaron viendo, y pues pensaron que tal vez los chicos de los buggies andaban ahí adentro, ya que ninguna camioneta ni ningún auto podía pasar entre los árboles, pero un buggy, una cuatrimoto, la verdad es que sí. De hecho, ya les había tocado algunas veces que unas personas, unos chicos inconscientes, se habían atorado ahí en el bosque por querer pasar. Entonces, se bajan de sus motocicletas y empiezan a empujarlas para entrar entre aquel bosque. Sorprendentemente, ellos iban con las luces de la motocicleta encendida para iluminar su camino. Pero al momento que entran las luces de la motocicleta, él cuenta que se apagan. Y lo peor es que mi amigo intenta encender la motocicleta y la motocicleta no se enciende. Él dice que se le hace muy extraño, pues diariamente se le hacen mantenimientos. Es raro que simplemente de la nada no quiera encender. Y mientras sus pensamientos están con la motocicleta, cuando él acuerda, vuelve a ver las luces
y en esta ocasión las nota más cerca. A su amigo le dice, su amigo tiene el mismo problema a su compañero, la motocicleta no quiere encender, y aquellas luces blancas se van acercando hacia ellos. En un principio sienten alivio, pues tal vez los chicos los vieron y se están dirigiendo hacia ellos para ayudarles o para aclarar la situación, pero rápidamente ese consuelo cambia a terror, cambia a nerviosismo, cuando ve que aquellas luces no son de autos. Aquellas luces están demasiado altas del piso hacia arriba para que sean de algún auto, de alguna motocicleta o de algún camión. Eran luces que se movían de un lado hacia el otro como si tuvieran vida y giraban entre los troncos y las ramas de aquellos pinos e iban hacia su dirección. Mi amigo y su compañero dieron la media vuelta como pudieron e intentaron salir, pero cuando llegaron a la arena no podían empujar las motocicletas, se quedaban atascadas y las motocicletas no encendían. Vieron que aquellas luces ya estaban a punto de salir de entre las ramas de los pinos. Tan solo a metros de ellos estaban como algunos 5 o 6 metros hacia arriba y iban bajando como si quisieran impactarlos o algo parecido. Tanto mi amigo como su compañero deciden correr. Corren y corren entre la arena hasta que se topan con un grupo de chicos, el cual los ayuda. Vuelven por las motocicletas, las luces ya no se encuentran. Al parecer se habían ido. Recogen las motocicletas y ahora de forma sorpresiva ya encienden. Vuelven al local y cuando llegan se encuentran con que los chicos de los buggies ya fueron, ya los entregaron. Y él le recrimina a los otros chicos de la tienda que por qué no les habían notificado de esto. Y ellos cuentan que sí lo hicieron, que llamaron a su teléfono y que él les había contestado, pero que no les había dicho más que sí. Ellos le llamaron y le dijeron, oye, fíjate que ya llegaron los chicos, ya entregaron los buggies, ya vienen para acá. Y su compañero dice que él solamente les contestaba con un sí. Sí, sí. Pero mi amigo dice que él en ningún momento recibió ninguna llamada. Y él dice que no le estaban mintiendo, pues todos los trabajadores de la tienda le dieron fe de esto, que sí le habían llamado y él sí había contestado. Pero mi amigo y su compañero decían que no. Eso, aunado a las luces, ha sido la noche más extraña que mi amigo ha pasado, y que aún hasta ahora no encuentra una explicación lógica a lo que sucedió. Hola, saludos Alex. Mi nombre es Edson Martínez y quiero compartirte a ti y a tu audiencia una experiencia que me sucedió a mí cuando me gradué de preparatoria. Era el año 2014. Estaba muy feliz, al igual que todos mis compañeros. Y como es de esperarse, todo el salón, y también en compañía de otros salones, juntando algo de dinero, empezamos a preparar lo que vendría a ser una fiesta, una enorme fiesta, para despedirnos, pues sabíamos que varios de nosotros íbamos a tomar carreras distintas e incluso universidades distintas. Y al menos por última vez, queríamos vernos los rostros y celebrar juntos. El padre de una de estas chicas que estaba organizando esta fiesta era dueño de una finca. Esta finca quedaba algo retirado, pero en auto era un camino como de 1 hora. Todos nuestros padres estaban de acuerdo y decidimos hacer la reunión en aquel lugar. Casi todos nosotros teníamos 18 años, así que ya te esperarás
que el alcohol no iba a faltar. Incluso nos pidieron a nosotros algunos paquetes de cerveza que lleváramos. Obviamente nosotros gustosos. Tardamos en arreglarnos. Recuerdo que éramos 5 en aquel momento. Todos nos subimos al auto y a mí me tocó conducir. Eran cerca de las 8 de la noche. Yo ya había estado en aquella finca para ayudar a arreglar algunas cosas en la mañana. Y ahora me disponía a ir en la noche, obviamente, para regresarnos hasta otro día. Cuando íbamos en el camino, íbamos muy relajados, Alex, tirando bromas e incluso bebiendo, que ya sé, no debimos de hacerlo, pero éramos jóvenes en aquel momento. No medíamos lo peligroso que era. Pero eso sí, yo no iba borracho, iba bebiendo, pero no iba sucumbido ante la bebida. Íbamos con música, íbamos completamente alegres, por lo que no estábamos pensando en nada paranormal, en nada de miedo. Conforme nos íbamos alejando, la carretera se iba tornando un tanto más solitaria. Ya no veíamos tantos autos como antes, y fue en ese momento en que vimos una extraña silueta que se estaba manifestando enfrente de nosotros. Esta silueta era de un hombre. Este hombre se encontraba enfrente de la carretera, en medio de esta, en medio de los carriles. Por cómo se movía, era fácil de pensar de que no venía en sus 5 sentidos. Iba de un lado, iba hacia el otro, acaparando ambos carriles. Así que yo tan pronto lo vi, empecé a bajar la velocidad. Ya llevaba tiempo conduciendo, pero no quería accidentes, y no quería sobre mi cabeza, sobre mi conciencia, la vida de una persona. Traté de esquivarlo, Alex, pero no pude. Este hombre se me ponía enfrente, como si fuera bailando, incluso me atrevería a pensar, como si estuviera borracho. Llegué a tal punto de estar tan cerca de él con el auto, que simplemente tuve que detenerme. Y una vez que lo hice, aquel hombre también se detuvo. Bajamos la música, bajamos los vidrios, y ya estábamos empezando a insultarlo cuando en eso escuchamos que aquel hombre no venía borracho. Venía llorando y gritando. Nos estaba dando la espalda. No podíamos ver su rostro, pero él gritaba y gritaba por su esposa y por su hijo. Repetía una y otra vez que los había perdido y que necesitaba encontrarlos. Yo me bajé, yo fui el primero. Me le acerqué lentamente mientras mis amigos me estaban cuidando la espalda, y en ese momento pude verlo. Era un hombre como de 50 y tantos años. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y me agarraba por los hombros y me decía que lo ayudara, que por favor encontrara a su esposa, que por favor encontrara a su hijo. Yo estaba muy confundido en ese momento. Simplemente venía enfiestado hace unos minutos y ahora estaba parado enfrente de mi auto a plenas 8:30, 9 de la noche, con un completo extraño que estaba llorando y pidiendo ver a su familia. Mis amigos se acercaron. Quisimos ayudarlo, e incluso 2 de mis amigos empezaron a buscar por las cercanías si es que tal vez había una especie de choque, y este hombre había salido de aquel choque y se encontraba en ese momento pues en shock, sorprendido, pero nada. A pesar de que buscamos y buscamos, no encontramos a nadie, ningún auto volcado, ni ninguna persona tampoco. Empezamos a sacar nuestros celulares para llamar a alguna ambulancia, a algún paramédico, pero como si no hubiera sido suficiente. La mala suerte parece que estaba de nuestro lado, pues los celulares no tenían señal. Es en ese momento que tomamos una decisión: seguir hasta la finca o volver. Haciendo cálculos, ya estábamos cerca de esta, tal vez como unos 15 minutos. Decidimos seguir, ya que más adelante, por obvias razones, y como habíamos estado viendo en nuestras redes sociales, nuestros amigos que ya se encontraban allá
Nuestros compañeros de varios salones estaban posteando fotografías, estaban posteando mensajes, subiendo historias. Entonces, por lógica, allá tenía que haber señal. Nos subimos al auto, subimos a este hombre en medio y arrancamos hacia la finca. Al menos llegando allá, nos comunicaríamos con alguna ambulancia, que en cuestión de minutos llegaría y se lo llevarían. Pero por el camino, Alex, mientras estábamos esforzándonos para que aquel hombre dijera algo más que mi esposa, mi hijo, ayúdenme, ocurrió algo que nos dejó paralizados a todos. Yo iba conduciendo, otro amigo iba de copiloto, 3 amigos iban atrás y aquel hombre sentado en medio, mientras que mi amigo que iba de copiloto iba preguntándole al señor si tenía algún domicilio, algún teléfono, algún familiar a quien le marcáramos, y también tratando de tranquilizarlo. Mis amigos que venían atrás inmediatamente comenzaron a gritar. Mi amigo que venía de copiloto volteó y también comenzó a gritar. Solamente gritaban maldiciones, Alex. Estaban sorprendidos y también muy aterrados. Yo no sabía qué estaba pasando. Pensé que tal vez el señor los estaba atacando, así que detuve el auto casi de manera peligrosa y conseguí orillarme. No era nada de lo que yo estaba pensando. Aquel hombre, sí había pasado algo con él. Aquel hombre había desaparecido. Ya no se encontraba en medio. El asiento venía vacío y ninguno de mis amigos se dio cuenta exactamente cuándo fue. Simplemente, entre la negrura de la noche, entre la oscuridad del auto, había desaparecido, como si se tratara de aire. Nos bajamos del auto en ese momento. Nos frotamos las cabezas. Un amigo mío incluso empezó a llorar, ya que era de las personas que no le gustaba vivir nada de lo paranormal. De hecho, no le gustaba ni siquiera escuchar los videos. Todos estábamos asustados, pero como pudimos, y agarrando nuestra valentía, nos subimos de nuevo al auto y conducimos hasta llegar a la finca. No disfrutamos la fiesta, Alex. Estábamos pálidos, estábamos horrorizados y teníamos el miedo de volver y encontrarnos de nuevo con aquel hombre. Hasta hoy es fecha que no sé qué pasó con él. Creo que tal vez es un alma en pena, pero por más que he investigado, no he encontrado ningún choque o ninguna persona que haya perdido la vida en aquel kilómetro. O tal vez lo ocultaron. Tal vez es una alma de alguna persona que desapareció y que jamás se encontraron. Y es por eso mismo que camina lamentándose. Y lo que más me resulta perturbador es que tal vez a su familia le pasó lo mismo. Tal vez por eso llora. Es una historia que hasta que la cuento en este momento me provoca un repelús profundo. Y en esta noche quise compartírtela. Gracias, Alex. Y saludos, criptomaníacos. Hola, Alex. Mi nombre es Ricardo Palmerín. Esta experiencia me pasó a mí y me pasó también junto con mis hermanos. Mis hermanos y yo nos encontrábamos viajando por una carretera. Íbamos en camino a una reunión familiar. Nuestros padres nos iban a alcanzar ya que tenían un percance en un hospital. Como yo era el mayor en aquel tiempo, tendría cerca de 24 años, se me encargó ir manejando e ir cuidando a mis hermanos. Mis otros 2 hermanos, Sebastián, de 18 años, Gerardo, de 15, y la más pequeña, Lisa, de 7 años. Íbamos todos juntos en el auto, platicando, divirtiéndonos. La verdad es que antes de que nos pasara este hecho, tengo buenos recuerdos de aquel viaje.
Sucede que íbamos conduciendo y uno de mis hermanos me señaló un claro. En este claro se podía ver una especie de mirador. Había una tiendita y había unas cuantas personas. Era mediodía. Entonces los aros que se encontraban alrededor del mirador daban una sombra muy placentera, y en ese momento votamos si nos deteníamos un poco o si pasábamos de largo. Todos coincidimos en que queríamos detenernos, estirar las piernas y disfrutar de la vista. Pensé que esto iba a ser de lo más normal. En aquel mismo mirador, un poco más retirado, se encontraba una cruz blanca, la cual estaba llena de regalos. Había ositos, había juguetes, pero lo que más había eran muñecas. Cuando le pregunté a la señora de la tienda a la que atendía de quién era la cruz, me dijo que era de una niña que había perdido la vida precisamente en aquel mirador, y que algunas personas que la conocían, o a veces turistas que sabían la historia, le dejaban algún detalle. Cuando yo estaba hablando con esta señora, solamente volteé de reojo y vi que mi hermana estaba agarrando una muñeca. Esta muñeca se veía ya algo deteriorada. Mi hermana estaba hablando al aire, como si estuviera hablando con una persona. Justo en ese momento fui con ella y le dije que dejara eso ahí, que no anduviera agarrando cosas que no sean suyas. Mi hermana siempre ha sido así. Ella me dijo que la niña de la cruz se la había dado y que ella no podía regresársela. Era un regalo. Yo en ese momento le dije que no anduviera inventando tonterías y que lo mejor sería que fuera al mirador con nosotros o la regresaríamos al auto en forma de castigo. Mi hermana me dijo que no estaba inventando nada, que la niña se la había dado y que era un regalo. Mis otros hermanos se reunieron también y empezamos a decirle que no empezara a jugar con eso, que eran cosas delicadas, y que si alguna persona que conociera a la niña la escuchara, posiblemente creería que está haciendo una falta de respeto. Finalmente nos hizo caso, dejó la muñeca a un lado de la cruz y se fue con nosotros. Empezamos a pasar tiempo en el mirador, pero después de unos 40 minutos, después de relajarnos todo lo que quisimos, regresamos al auto. Mi hermana se subió en medio de los asientos traseros y mis dos hermanos a los otros extremos. En el asiento del copiloto no había nadie, solamente algunas bolsas del equipaje. Al final de cuentas, ellos estaban muy llenos y se querían dormir. A mí me iba a tocar conducir solo. Conduje solo, tal vez por algunas 6 horas, Alex. Atrás no se escuchaba ningún ruido, hasta que finalmente llegamos a un tipo de restaurante en una gasolinera. Yo me bajé, mis hermanos también, y escuché unas risitas que provenían desde adentro del auto. Cuando chequé, miré que mi hermana ya estaba abajo, e inmediatamente volteé de nuevo hacia el auto. Ya mi último hermano se estaba bajando. En ese momento yo me le quedo viendo adentro. Mis otros hermanos me preguntan que qué era lo que había pasado, que qué estaba viendo. Yo pensé que me había confundido, tal vez el eco, tal vez otra cosa. Al final de cuentas entramos al restaurante. Después de comer salí al baño. Ya para este momento ya estaba oscuro, o ya empezaba a oscurecer. Cuando había terminado de ir al baño, salí de este y me dirigí de nuevo al restaurante. Los baños se encontraban aparte. Uno tenía que salir del restaurante, pasar por la gasolinera y llegar a los baños del otro lado. Justamente cuando iba caminando, miré hacia nuestro auto y pude ver que había alguien adentro. Por la silueta que pude ver, determiné que tal vez era mi hermana. Era una silueta pequeña. Se encontraba sentada en el asiento del copiloto. Tenía una larga cabellera. Pensé que tal vez mi hermana se había peleado con mis demás hermanos y ella había salido furiosa y se había encerrado en el auto. Créeme, no sería la primera vez. El caso es que cuando fui al auto y abrí la puerta, perdí de vista aquella sombra. Yo la pude ver claramente, Alex.
pero cuando pasé a la puerta del lado del copiloto, la cual se encontraba completamente polarizada, al abrirla ya no vi a nadie. Otra vez traté de pensar que tal vez era el asiento, el cual me había confundido. Cerré la puerta y me dirigí de nuevo al restaurante. Después de haber comido y pasar el rato, salimos. Y justamente cuando Gerardo, mi hermano de 15 años, había abierto la puerta, cayó una muñeca. Era la misma muñeca que habíamos encontrado en aquella cruz, la cual la habíamos dejado a kilómetros de distancia. En ese momento miramos hacia mi hermana y ella, casi como adivinando nuestro pensamiento, respondió instantáneamente: yo no me la traje, yo no la subí. En ese momento le empezamos a decir que esto era malo, que no debía de agarrar cosas de los difuntos, pero ella repetía y repetía una y otra vez que ella no había sido. Al final de cuentas le creímos. Mi hermana podría ser terca, mi hermana podría hacer muchas cosas, incluso chiflada, pero en cuestión de mentiras, ese no era su fuerte. Nos miraba directamente y nos decía que ella no había sido. Tomamos la muñeca, pensamos que tal vez era otra, pero no, Alex. Te dije que aquella muñeca ya estaba algo deteriorada, y se podía ver por las manchas que tenía, por el vestido todo gastado, tal vez por el viento, por las lluvias, por el contacto con el ambiente. Tenía de seguro varios meses puesta ahí en la cruz. Era la misma, Alex. Era la misma muñeca que habíamos encontrado en la cruz, solamente que ninguno de nosotros nos explicábamos cómo se había metido en el auto. Los tres recordamos que mi hermana se había subido y no traía nada en su mano en ese momento. Y estaba más que claro que ninguno de nosotros tampoco la había subido. Decidimos dejarla en el estacionamiento. Nos subimos al auto y arrancamos. Como ya era de noche, mi hermana fue la primera en quedarse dormida. También mi otro hermano. Para ese entonces, yo iba en el asiento del copiloto, e iba con mi otro hermano de 18 años en aquel momento, platicando. En ese momento él se agacha y empieza a buscar en la bolsa algunas sodas con cafeína que habíamos comprado, más que nada por el camino, para que yo no me durmiera y él me estuviera haciendo compañía, también para mantenerme despierto, pues todavía nos quedaban como unas 4 horas de viaje, y empezó a revolver las cosas. Él sintió algo. Al sacarlo, vio que era la misma muñeca, la que habíamos dejado en el estacionamiento. Él me dijo: Pedro, la muñeca está aquí. La tiramos, ¿verdad? Yo me le quedé viendo y le dije que sí. Él me la enseñó, Alex. Era la misma muñeca, con el mismo desgaste, las mismas manchas, el mismo vestido. No era otra, era la misma. En ese momento ya teníamos miedo, pero teníamos que dejarla. No podíamos andar con ella. Aproveché que estábamos en un lugar en el cual podíamos orillarnos. Detuve el auto. Bajé de mi hermano me acompañó y mi hermana se despertó. Traíamos una pala en la parte de atrás. La sacamos y procedimos a hacer un hoyo para enterrar definitivamente la muñeca. Mi hermana simplemente nos veía sin decir ni una palabra. Justamente cuando le íbamos a dejar, mi hermana nos dice: no es necesario eso. Ya le dije a la niña que le regreso su regalo, que no es bueno agarrar cosas de los difuntos. Nosotros simplemente nos le quedamos viendo, y aún así echamos a la muñeca en el agujero. Lo tapamos muy bien y le pusimos una enorme piedra que encontramos encima. Después de eso seguimos conduciendo. Afortunadamente, Alex, la muñeca no volvió a aparecer en el camino. No sé si fue porque la enterramos, o tal vez porque nuestra hermana le devolvió la muñeca a la niña. De algo sí estoy seguro, Alex. Cuando vuelva a salir a carretera, ya no me volveré a detener, sobre todo en lugares que tengan cruces
a un costado del camino. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.